Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y esta es una transmisión en vivo y en directo. Esta situación de la guerra de Ucrania ha llegado, como dice el presidente de la Federación Rusa, a un callejón sin salida. En un callejón sin salida no hay opción, no hay escapatoria. Y esto me acuerda de mi país, de Colombia, donde he visto por las redes y he presenciado peleas en los balcones de altos edificios, donde desafortunadamente quienes están peleando muchas veces caen desde un octavo, desde un 20º piso, porque en medio de su pelea y de su furia han llegado a un callejón sin salida. Esta es la situación en la que se encuentra la Unión Europea, porque como dijo en este foro económico en el día de hoy, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, un foro que se está celebrando en una región de la parte oriental de Rusia de nombre Vladivostok, foro económico donde Rusia busca vínculos con el Asia. Putin describe las sanciones del mundo occidental como sanciones estúpidas. Sanciones estúpidas que han llevado a quienes plantearon esta opción de solución, las famosas sanciones, a un callejón sin salida como se encuentra Europa en la actualidad. Yo reto a Ursula von der Leyen a que muestre datos reales con mediciones concretas de los niveles de reservas en que se encuentran países como Polonia, Francia, Alemania, España, que España prácticamente, según dicen las noticias, tiene no solamente totalmente llenas sus reservas, sino el doble y el triple. Y vienen con ese cuento en España desde hace como 15 días. Pero que nos muestren las mediciones reales de estas reservas que existen en estos países. En este foro, no solamente el presidente de la Federación Rusa habló sobre este tema, sino que se refirió a algo que a mí me parece de gran importancia. Es el famoso tema, les voy a mostrar el foro, es el famoso tema del trigo. Ustedes se acuerdan de ese acuerdo en Estambul recientemente. Turquía sirvió de garante, de intermediario, para garantizar la salida del trigo de Ucrania a todo el mundo, para finalmente solucionar el problema de la hambruna a nivel mundial. Miren, este hombre en el día de hoy, ¿saben qué dijo? De estos 87 cargamentos que han salido desde Ucrania, solamente 2 cargamentos, 60.000 toneladas cada uno, han sido enviados o destinados a los países en vía de desarrollo, a los países donde hay hambre. Es por eso que el presidente Putin, él, en el día de hoy, en este discurso del día de hoy, él le dice a su audiencia: por esta razón yo viajé al África, me reuní con la Unión Africana para prometerles que iba a ayudar a conciliar con Ucrania en época de guerra para garantizar la salida de este trigo, de estos cereales, a países donde hace mucha falta los alimentos. Pero estos cargamentos que salen de Ucrania están saliendo para la Unión Europea, y yo me pregunto, ¿no creen ustedes que ha llegado la hora de que cada cargamento, con su bill of lading, con todo su papeleo, su documentación, sea mostrada por las redes a nivel mundial, el destino de cada uno de estos barcos llenos de trigo y cereales desde Ucrania? Porque se le está mintiendo a los países en vía de desarrollo. Esto es como en la época de las colonias. Este es un modo de pensar de colonia, de colonizar
Es un modo de querer solamente proteger los derechos de los pueblos, de los países en vía de desarrollo. Hizo el presidente Putin un énfasis en mostrarle al mundo cómo estos países de la Unión Europea que han seguido al pie de la letra todas estas, entre comillas, órdenes de parte de los Estados Unidos con grandes promesas, se han convertido en el nudo de botella, se han convertido en un nudo en esta guerra que va a llevar a un colapso energético a Europa a fin de año. Estas, como dice Vladimir Putin, fueron unas sanciones estúpidas. No hubo forma de negociar. Hubo tiempo antes del inicio de la guerra de que Zelensky negociara con Putin, no lo quiso hacer, y ahora lo que se está viendo es el inicio del colapso de esta hegemonía, de este concepto de que Estados Unidos es un país exclusivo, de que todos los países del mundo tienen que seguir sus órdenes, su guión, su voluntad, y que tienen que ofrecer sus productos, sus materias primas a los Estados Unidos y a las grandes potencias por encima de las necesidades de cada uno de los países. Este foro del día de hoy es muy importante. Él fue muy clarito, él fue muy claro al decir, si continúa Ursula von der Leyen, Joseph Borrell, con esta idea del famoso tema de G7, del tope al precio del petróleo, de tope al precio del gas, Putin no les va a despachar ni carbón, ni gas, ni petróleo a ninguno de estos países. Ya lo dijo, lo ha dicho toda esta temporada y lo sigue diciendo. Gazprom envió un video recientemente de lo que va a ocurrir en Europa si siguen con esta política de los topes del petróleo y del gas. Este es un video en el que mire cómo apagan el gas. Ahí se ve en la válvula cómo bajan los niveles y cómo le muestran a los ciudadanos de Europa lo que podría ocurrir en el próximo invierno. Esto no es ningún cuento chino. Esta es la realidad. Europa depende del 40% del gas ruso. Europa no ha querido solucionar el tema de las sanciones con respecto a los componentes, las partes que necesitan, estas turbinas que necesitan para Rusia poder enviar el gas. Europa no ha hecho algo al respecto para volver a concretar el acuerdo para que Rusia envíe gas por el Nord Stream 2. Vladimir Putin en ningún momento está diciendo que no lo va a enviar. Está demostrando cómo estas sanciones han sido las causantes de que por problemas técnicos no se pueda enviar el gas a Rusia. Y dice muy claro también, porque el hombre en este último discurso abarcó tantos temas, él dice, Europa tiene varias opciones. Entre ellas, entre estas opciones, subsidiar el costo de la electricidad, como lo va a hacer Liz Truss allá en el Reino Unido, que va a congelar el valor de las facturas de electricidad por 18 meses. Pero como dice Putin, subsidiar no significa cambiar el hábito de consumo de las personas. Y en esto tiene toda la razón. Ahora, recortar el consumo, que es la otra opción. Si usted recorta el consumo, como lo dice Putin, esto podría generar a nivel de Europa, incluyendo la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido, estallidos sociales, como ya se han empezado a ver en Praga, la República Checa, en otras partes de Europa. Es que el presidente de Rusia es quien está diciendo que está listo a negociar, que son los países de la Unión Europea y los Estados Unidos los que tienen ese poder de hundir ese botón rojo y quitarle las sanciones a Rusia. Porque a pesar de que fueron creadas las sanciones para que colapsara la economía de Rusia y que en cierto modo
se va a ver una leve disminución. La economía rusa no va a colapsar. Al contrario, empresas como por ejemplo McDonald's, que se fue de Rusia, se ha visto como en Europa estas mismas empresas que tuvieron que salir de Rusia han tenido en sus países de origen que despedir a una cantidad grande de empleados que han perdido sus puestos de trabajo. Empresas europeas que por el tema de las sanciones y que dependían de materia prima que venía de la Federación Rusa han tenido que cerrar sus plantas por este ánimo, este consenso en la Unión Europea de que tienen que obedecerle a los Estados Unidos, así sea, como dice Putin, tirando al horno de las sanciones todo el andamiaje de grandes empresas que producían bienestar, prosperidad, empleo a las poblaciones. Y los fabricantes de abrigos se van a llenar de dinero en el invierno en Europa, porque por mucho que subsidien, las cuentas de la electricidad van a aumentar. Hoy en día, el presidente de Turquía, él dice, realmente estoy de acuerdo en que el tema de las sanciones no ha solucionado el tema de esta guerra, a pesar de que Turquía, de que Erdogan es miembro de la Organización del Tratado Atlántico Norte de la OTAN. Él es un hombre que ve el asunto desde la distancia y que dice, lo que ha ocurrido en estos casi 7 meses de guerra es que estos países que se vanaglorian y se llenan de orgullo por toda la ayuda y armas que han enviado a Ucrania, dice Erdogan, no han enviado sino chatarra a Ucrania. ¿Acaso hemos visto el estado en que llegan estas armas a Ucrania? Eso también ha sido información clasificada que no se le muestra al mundo. ¿Acaso le han mostrado al mundo la realidad de cómo viven los refugiados ucranianos? Que muchos de ellos viven como mendigos en Europa. Esto tampoco lo han mostrado. Y claro, Erdogan sirvió de intermediario para el tema del grano, pero él sabe, como dijo Vladimir Putin el día de hoy, si se continúa con estas pautas de parte del mundo occidental, él no tiene problema en empezar a evitar que estos envíos sigan saliendo desde Ucrania por el Bósforo hacia los países de Europa. Todo este trigo de Europa, en su mayoría, está saliendo para los panaderos europeos, mientras los líderes europeos envían armas a Ucrania para que mueran más ciudadanos de Ucrania, para que se prolongue la guerra. Y dicen que hicieron acuerdos para que el trigo ucraniano salga al África. Esto es una noticia falsa. Ellos mismos se autoprotegen. El trigo para ellos, los cereales para ellos, las armas para Ucrania. Quienes pierden la vida en Ucrania son los ciudadanos de ese país. Hoy en día les voy a mostrar un corto video, creo que es de 12 segundos, de un territorio muy bonito de Rusia. Y quien de ustedes me diga exactamente de qué parte de Rusia se trata este video, cuál es el nombre de la región, yo con mucho gusto le voy a regalar una remera o camiseta, como ustedes la quieran llamar, con el estampado a su gusto, y ya les voy a mostrar el corto video y voy a continuar con esta idea en próximos videos, ofreciendo hoy una remera, mañana de pronto algo de mucho más valor. Aquí va el video, ruédenlo. Miren qué belleza de territorio. Esto está en la parte oriental de Rusia. Y quien de ustedes me diga el nombre de la región, amigos del canal, Libertad, Carlos, Gastón, Víctor, Julio, le regalo una camiseta con el estampado que ustedes deseen. Desde acá tengo la planta de estampación ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia.
desde donde les estoy transmitiendo en vivo y en directo. Miren qué belleza de territorio. Mary Paredes, la 1 p.m. en Colombia. Es una belleza. Y en los próximos videos voy a hacer lo mismo, como también lo planteo hacer desde mi ciudad, desde Medellín, para que los habitantes de acá de Medellín también tengan opción a esta oferta. Amigos del canal, me despido y los espero en el próximo video. Que la pasen todos muy bien. Este lugar se llama Krasnoyarsk, y está ubicado en Rusia. Aquí se los muestro y mostrándoselos les digo que estoy abierto al tema de que me envíen temas para los próximos videos al gusto de ustedes. No todos los temas tienen que ser sobre la guerra. Sin embargo, esta guerra continúa y no vemos hasta ahora la luz al final del túnel. Este lugar se llama Krasnoyarsk. Miren qué belleza. Inclusive tengo acá también, no, tenía la imagen del mapa, pero no la subimos. En fin, amigos, me despido y que la pasen todos muy bien. Hasta el próximo video. Aprender es ganar.